¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenidos a Sin Filtro. El pasado 17 de octubre se conmemoró el 60 aniversario del voto femenino en México, hecho que se consumó en 1953. Desde entonces las mujeres se han ido incorporando a la participación política en nuestro país gradualmente. Detrás de la historia del voto femenino se encuentra el trabajo de los primeros colectivos de mujeres sufragistas como Amalia Castillo de Ledón, integrantes de esa primera ola del feminismo mexicano que luchaba precisamente por obtener los mismos derechos políticos que los hombres. Así, para este 2013 ya ha habido 4 mujeres que han competido por la presidencia de México: Rosario Ibarra en 1982, Cecilia Soto en 94, Patricia Mercado en 2006 y la última, o mejor dicho, la más reciente, Josefina Vázquez Mota, quien obtuvo más de 13 millones de votos en el 2012. En el Poder Legislativo, la actual legislatura tiene un récord de presencia de mujeres legisladoras. Al respecto, la Cámara de Diputados tiene 188 legisladoras por primera vez en su historia, lo que representa el 37.4% del total de diputadas y diputados de la Cámara Baja, mientras que el Senado tiene a 44 senadoras, lo que representa el 32.8% del total de la Cámara de Senadores. Para celebrar esa fecha, el presidente Peña Nieto envió una iniciativa de ley al Congreso para que, del total de candidaturas a diputados o senadores que se presenten los partidos políticos, éstas se integren con un 50% de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el 50% restante con candidatos del género opuesto. Con ello se busca conseguir lo que las feministas han llamado la paridad en la participación política. Cuotas de género en México es el tema de esta noche y para ello hemos decidido dividir la discusión de la siguiente manera. El bloque 1 hablaremos en términos generales sobre qué son las cuotas y lo hemos titulado Nivelando el piso o trato preferencial. ¿Qué son las cuotas? ¿Cómo funcionan? Experiencias comparadas desde que Argentina en el año 91 fue el primer país que puso la ley de cupos y que ahí en todo el mundo una cuarentena de países tiene ya leyes similares. En bloque 2 hablaremos sobre Peña y las mujeres. ¿Cuál es la propuesta enviada al Congreso por parte del presidente de la República? Si son necesarias las cuotas en México y si podrían o no tener algunos efectos adversos. El bloque 3, solo para mujeres, lo hemos titulado. ¿Qué pasa con las cuotas para indígenas, para gays, para otros grupos? ¿Por qué solamente para mujeres? E iremos a conclusiones. Para iniciar la discusión, quiero darle la bienvenida a Ana Villagrán. Ella es panista del Distrito Federal, militante del PAN, egresada de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, está en proceso de titulación, una chica feminista. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También Carmen Castañeda, ella es estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, es alumna de Javier Aparicio, a quien le mandamos un saludo, y está trabajando su tesis de licenciatura sobre el tema de cuotas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como cada semana, Dani Higuera, ¿cómo Hola. estás? Muy buenas noches a todos, muy bien, gracias. Antonio Tolini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Marco Vinicio Bárcena. Hola a todos, buenas noches. Y Jorge Pérez Olea. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué no empezamos un poco discutiendo ahora sí, en términos generales, lo de las cuotas, ¿no? Porque sí, en efecto, cada vez, cada determinado tiempo en México que se presenta o que se ha ido, digamos, introduciendo alguna nueva iniciativa, lo mismo esa primera que hubo en los años 2000, me parece, para que se incrementara 30% la presencia, lo de las Juanitas y todo esto. En México se ha ido discutiendo mucho el tema de cuotas, pero ¿por qué no empezamos desde lo general y nos explicas un poco, Carmen, tú que estás estudiando este tema? ¿Qué son las cuotas? ¿Qué buscan hacer? Si es en efecto algo que intenta ser un remedio para nivelar el piso o si es un trato preferencial, como preguntábamos. Bueno, de entrada las cuotas son un tipo de acción afirmativa. En las cuotas lo que se busca es establecer un número o un porcentaje de representantes de un grupo y el objetivo es incrementar la representación de grupos que son usualmente marginados o excluidos. Usualmente se considera que las cuotas son una medida compensatoria y, muy importante, son una medida temporal. Se busca que con las cuotas empiece a haber una mayor participación, una mayor representación de ciertos grupos, pero que eventualmente las cuotas dejen de ser necesarias porque la participación de estos grupos ya tome como una inercia propia y ya no sean necesarias las mismas cuotas. Existen diferentes tipos de cuotas. Puede ser desde la lista de los precandidatos adentro de los partidos, en la lista definitiva de los candidatos, que es lo que ya va a la elección, o los asientos reservados, que sería como el caso de Ruanda o de la India. Yo creo que sí es una forma de nivelar el piso. No necesariamente es una medida discriminatoria, como muchas veces se argumenta, sobre todo con las cuotas de género, que son una medida que discrimina a los hombres. No creo que ese argumento sea cierto.
sobre todo con las dos primeras formas que expliqué, lo que son en las listas de precandidatos o en las listas de candidatos. Podría argumentarse un poco más en este sentido cuando se habla de asientos reservados, porque ya se determina que cierto número de asientos son para X grupo. Entonces ahí a lo mejor podría hablarse un poco más de discriminación hacia ciertos grupos, pero en general, o sobre todo como están en México, no creo que sea una forma de discriminación. Tocaste muchos temas muy interesantes, como una acción afirmativa, como una medida compensatoria, el tema de que tendrían que ser temporales. Lo de las cuotas y asientos reservados creo que hay que dejarlo para el tercer bloque porque es una de las discusiones más importantes que hay al respecto. Pero ¿tú coincidirías con esta lectura, Ana, en el sentido que las cuotas son necesarias y que en el mundo, digamos, esta trayectoria que han tenido ha servido para nivelar la presencia de mujeres en los congresos? Yo creo que definitivamente. Creo que las cuotas de género sí es una manera para incentivar la participación de las mujeres. Creo que el hecho que los partidos políticos las respeten y las propicien habla de una madurez política al respecto de la participación, de los espacios políticos que pueden ocupar las mujeres. Entonces me parece que son necesarias y si bien estoy de acuerdo que son medidas temporales, creo que mientras se continúe en este crecimiento político de la mujer como tal, bueno, pues tienen largo futuro. Daniela. Sí, yo también, la verdad, soy bastante pro cuotas porque, bueno, hace 100 años en solo 2 países las mujeres podían votar. Hace 60 años en México. Entonces, ¿qué podemos hacer para acelerar esto? Sobre todo en la política, ha sido siempre vista como una esfera predominada por hombres. Entonces yo creo que es importante que nos demos cuenta que el marco legal no es suficiente. Es decir, la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, reconoce que en 187 países se ha ratificado esta convención, que hay 139 países que en su constitución tienen igualdad entre hombres y mujeres, pero cuando vemos la realidad eso no siempre, no porque esté en la ley es cierto. Entonces las cuotas creo que es una medida bastante efectiva para emparejar la cancha entre hombres y mujeres en sectores en donde hay barreras para las mujeres, para que entren las mujeres. Marta Lamas decía, si tú tratas a 2 personas desiguales en condición de igualdad, seguirás reproduciendo la desigualdad. Entonces sí hay que primero subir a los que están abajo, ¿no? Nivelar. También cómo surgen las cuotas en México creo que es importante. La primera vez que en México se habla de cuotas es en el 90 con el PRD, después en el 93 lo modifican sus estatutos internos, lo hacen a 30%. En 1996 el PRI pone cuotas también y en el 2002 ya es cuando el IFE impone como obligación a los partidos políticos las cuotas del 30%. Ahora, analizando ese caso, nos damos cuenta que las primeras entonces las elecciones en donde estuvieron las cuotas de género en México como una obligación fue en las intermedias del 2003. En el 2002 había 16% de diputadas mujeres, para el 2003 ya había 21%. Entonces, yo creo que fuera de si es discriminación o no. No, pero yo creo que en lugar te los dan las cuotas y el mérito te va a dar o sea, las mujeres que llegan ahí yo creo que se van a hacer el espacio, ¿no? O sea, bueno. A ver, te interrumpo porque creo que vamos a dedicarnos en México mucho más en el segundo bloque y Antonio estaba haciendo ya cara de negativa con respecto al argumento que estabas diciendo. Entonces, no, es que mira, lo que sucede, a ver, premisa fundamental, 1, para que la mesa esté claro sobre impostura. Considero y es patente que existe una situación de desigualdad clarísima entre hombres y mujeres que le impide tener acceso a bienes y servicios que por ley están obligados a tener sin discriminar sexo, género, orientación sexual o en fin de otras categorías. Sin embargo, me parece que la cuota en el sentido institucional en que la estamos tratando para supuestamente fomentar representación y así mejorar, me parece que es falaz, porque en este país tenemos un problema institucional en el que el voto realmente no vale nada. Y la manera, la representación en la que se llega a la Cámara, es decir, la revelación de preferencias que tú supones que al traer a la mujer a la participación política será insidiosa y casuísticamente un cambio en política pública, no es cierto, porque siguen estando las listas cerradas, no hay mecanismos de participación como la reelección, las candidaturas independientes y demás. Las cuotas en países europeos, pero en México no, con las mujeres. Es que el bajo tema, lo que estás diciendo. A ver, no hay que regatear la realidad así, de que si estoy a favor o no en estas tan escuetas maneras de ponerlo, sino es, a ver,
Si existen los mecanismos para, en no- efecto, revelar un personaje, una situación en particular, que en este caso es el género, en este caso las mujeres, y hago un mecanismo para fomentar la participación, y esa participación tiene a su vez mecanismos que aseguren que eso va a revelar y va a generar un resultado concreto, fantástico. Porque Pero son dos debates, ¿Qué resultado ¿no? concreto? ¿A es qué? que, por ejemplo, si tú dices, tengo 31% de mujeres, México, en esencia, por ejemplo, no ha corregido sustantivamente el problema de la trata de personas. No ha corregido principalmente el tema de los feminicidios. O sea, que hay gente que está diciendo, a ver, hay un problema con las mujeres, hagamos algo, política pública, pongámoslo en Mujeres cuenta. que tienen espacios de poder como en la Cámara de Diputados no necesariamente es para que las mujeres hablen de temas de mujeres. Exactamente. Hay buenas legisladoras. O sea, Entonces, no, a es que ver, entonces tú no, quieres que no, las no, no. mujeres vayan a poner el tema de las Pero a ver, mujeres. Que se A ver, dediquen vamos a solo a dejar- eso, ¿no? Carmen, ¿Pero qué estás Carmen, corrigiendo Carmen y entonces? Jorge quieren hablar. El Estás tema de la corrigiendo cuota. que no hay mujeres en Las los espacios de oportunidades. poder, que no hay... ¿Por qué no hay? Es que esa división, Porque es la siempre- división entre, porque perdón, está entre cerrado. representación simplemente presencial y representación sustantiva, ¿no? Exacto. Que tiene que ver con el tema. Si tienen un mandato legislativo las mujeres que llegan al Congreso. Yo estoy ¿no? de acuerdo en lo que dice rebuscadamente Antonio Atoliz. A ver, ¿por en qué? cuanto a las estructuras del sistema, ¿no? Propiamente. O sea, ¿cuál debe ser el papel de la mujer en la política, ¿no? O sea, yo me iría un paso atrás. ¿Cuál es el valor agregado que le dan las mujeres a la política, ¿no? Entonces, a la hora de entrar, ¿por qué no? Carmen, te no sé. Me parece una pregunta muy legítima. Me parece una pregunta muy Y legítima. lo pregunto porque no lo sé, ¿no? Vamos, yo ni siquiera sé cuál es el valor agregado de los diputados y de los senadores, ¿no? O sea, a la hora de hacer política. Y preguntaría, ¿cuál es el valor agregado de la mujer al hacer política? Es ¿no? que creo Porque, un momento. Porque creo que las cuotas de género están muy bien en términos de porcentajes, ¿no? En términos de si queremos llegar al porcentaje de 50-50, 60, yo por mí que sean todas mujeres, no me importa. Pero hay que, por eso, pero lo que falta aquí, me parece que la manera de cerrar la política de cuotas de género sería evaluar cómo van evolucionando las relaciones entre hombres y mujeres que hacen política. Indicadores. ¿no? Indicadores de se está haciendo un mejor trabajo, se está conciliando más acuerdos, o sea, no sé. A mí lo que me preocupa es que Déjanos hablamos... que Carmen le quería contestar a Jorge este Es argumento. que creo que tu pregunta me parece muy legítima y Gracias. creo que aquí creo que hay un problema porque, bueno, por lo menos para mí, la necesidad de las cuotas no viene de que las mujeres van a llegar y van a legislar mejores ciertos temas, porque muchos argumentan que, ok, si hay más mujeres en el Congreso, entonces la situación de las mujeres en general va a cambiar, se va a legislar más en X temas, sobre todo relacionados con la mujer. Para mí la necesidad de las cuotas es más bien para llegar a una equidad en el ejercicio del derecho a ser votado. Okay. Para mí no es una cuestión de legislar. Y yo sí creo que los que deben estar en la Cámara son los mejores candidatos. No es porque sean mujeres o porque sean hombres, es porque son los mejores candidatos. Y una mujer no necesariamente va a representar mejor los intereses de otras mujeres. Hay mujeres muy conservadoras que no me representan. A ver, ¿cómo se Espérate que Marco quería también, o sea, Marco estaba en la... O sea, totalmente de acuerdo. A mí lo que me preocupa es hacerlo temporal, ¿no? Que sea temporal. Creo que podemos arreglar el problema de, como te decía hace rato, Daniela, de arriba y poner las cuotas, implementar las cuotas que son necesarias. Yo estoy de acuerdo con las cuotas. ¿Pero hasta cuándo? Porque el problema social en México Es en una contra de las pregunta muy mujeres, buena. ¿cuándo se va a modificar? ¿No? O sea, creo que debemos de ir abajo y ver qué está pasando para que no existan esos niveles de paridad Y hemos avanzado bastante, porque no nada más en la política, pero- o sea, hay países europeos que implementan las cuotas en el mundo empresarial, ¿no? Pero Claro, mujeres. pero no justo solo lo que eres estás una A ver, Antonio. La definición del problema entonces es el ejercicio del derecho a la representación política, Exacto. votar y ser votado. Sí. Fantástico si esas son las que le están haciendo las cuotas. Si lo que queremos llegar al 50-50, padrísimo. A mí me parece que es es una anestesia terrible de lo polémico que podría ser el debate público en torno a la relación de la mujer, Exacto, teniendo exacto. una CEDAW, un instrumento ratificado por México que no está implementado con indicadores claros que están diciendo que todo va para la baja. Si bien no tenemos los niveles de trata de Indonesia o Tailandia, sí tenemos un problema referente a eso, tenemos un problema de feminicidios en donde Pero me se da preocupa que- exclusivamente por ser mujer. O sea, un tema de tú por ser mujer voy y te asesino. Pero me preocupa que quieras, que tú creas que el remedio sea que más mujeres, o sea, que tú pienses que las mujeres están ahí para tratar esos No, temas. lo Yo que yo esperaría que supondría- mis diputados hombres estén tratando esos temas que son de interés nacional. Justo es ese. No Entonces, es tú una supones cuestión es de un que la tema mujer esté ahí. Correcto, pero entonces, a ver, está tan rezagado estos temas, estamos tan deficientes en este sentido referente a los feminicidios y la trata. Bueno, alguien que es parte de esa generalidad, de ese grupo, de esa identificación que le hace parte, puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero corregirlo, porque actualmente el Ojalá acuerdo de... lo hagan, pero no están pero para hay que eso. hacerlo, coño. Estoy haciendo una ¿Cuántos suposición. mexicanos están en el Congreso que no les importa Por eso, estoy haciendo esta el país? suposición. O sea, Si lo que estamos tratando de entender entonces es la cuota para revelar una deficiencia estructural
y tratar de posicionarla en una situación relativa para que esa deficiencia se corrige, que es una deficiencia polémica, complicada, el tema del feminicidio, no sé. Y si no es, entonces me parece que es una vacilada. No, pues no o sea, es- 50% A ver, para ¿qué estar dice la hablando de experiencia derecho electoral. internacional? ¿Por qué te parece una Ok, vacilada que haya 50% porque el de debate es mujeres? anestesia. Sí, o sea, yo me creo parece que es... Es que a ver, no puede ser así. Son un medio, no son la solución. Y no, No, son la yo creo que sí es la solución al Como problema ninguna del derecho acción electoral. afirmativa es la solución a un problema. O sea, pero me parece la que- discriminación a los Si se negros, enciman o sea, las voces no se entiende cuando están hablando. Entonces Carmen dice que no es la solución, o sea, es una es una parte de ¿Pero la para solución qué? y es un medio. Ajá. ¿Cuál sería? Solucionar el derecho Según- electoral, o sea, fantástico, en sí. ese tema, según la Comisión de Derechos Humanos de Australia, al momento en que implementa las cuotas, tanto en el mundo empresarial como como en la política, fomentas que la mujer quiera llegar a Claro, esas cosas. En que la mujer empieza a buscar llegar más allá. Tú no puedes ser lo que no ves. Es decir, si tú no ves a mujeres presentes, las niñas chiquitas no se aspiran a ser presidentes. yo Se creo que queda no el ves- debate. no, porque no ven la ¿Para qué posibilidad. aspiras tú a ser En un presidente? principio- ¿Para qué aspiras? A ver, Ana, ¿para O qué? sea, como lo mencionaba Daniela en un principio, O sea, dime, el no hecho de que existan estas cuotas motivan que una ama de casa que cuida a sus hijos, una profesionista que va terminando la carrera, o una mujer que quiere iniciar su propio negocio, también tenga aspiraciones políticas. O sea, estamos hablando creo de- que las cuotas de género... ¿Cuotas involucra empoderamiento? Exactamente, se trata del empoderamiento de las mujeres. supuesto. O sea, es reducir la inequidad en la representación política. entonces, O sea, Ok, no estamos tiene que ver hablando de tanto que con el yo, contenido si de lo pongo que se legisla. 50% de mujeres en el Congreso, esto me va a dar como un anhelo a mí como mujer Por supuesto para que aspirar a un pero puesto. no, es que- pero hay que explicar la situación. O sea, al momento en que- Conocemos la gran dificultad que tiene llevar tu carrera, tener relaciones personales, atender a tu familia y además tener que dedicarle tiempo, esfuerzo, dinero. y- Es y una no- a ver, queda un aspiración minutito de definitiva, corte, una por favor, aspiración Marco. No política. solo Inicio. eso, al momento en que las niñas y jóvenes del país no ven, o sea, viven en un espectro en el cual no ven más allá de lo que viven, ¿no? Entonces, al momento en que no ven la posibilidad de llegar a ser CEO. exitosas, Para al que momento en se que no ven la involucren. posibilidad, no está en su realidad poder serlo. Ok. O sea, no existe para ellas. totalmente. Y al momento en que empezamos a implementar este tipo de cuotas, empieza a cambiar un poco la La situación. dimensión simbólica. me Exactamente. encanta, A ver, buenísimo. Daniela quiere cerrar este corte con una frase. Mi maestro me decía que hay veces que hay que recordarle a los hombres blancos y heterosexuales que también tienen género y también tienen, o sea... Yo no soy blanco y de lo Claro demás no que sí, sé. o sea, sí está alineado a que las mujeres no ven barreras a entrada a ciertos X. sectores. Bueno, con esa frase nos quedamos en este bloque. Regresamos al bloque 2 para un poco tratar ahora sí la experiencia internacional que medio se quedó aquí un poco al aire y hablar ya sobre el caso de México para ver cómo se está proponiendo que funcione este sistema de cuotas en nuestro país. Regresamos después del corte, no se vayan. Seguimos la discusión aquí en Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotros en Sin Filtro. Bueno, como con pocos temas se ha acalorado la mesa esta noche, ahora con el tema de las cuotas, al parecer aquí hay unas posiciones muy encontradas, pero creo que en el primer bloque me quedo con que casi todos coinciden en que son un remedio temporal, que nivelan el piso y ya un poco en la implementación, en las instrumentaciones donde se están empezando a encontrar diferencias, ¿no? Antes del corte, Daniela estaba justamente reclamándole a sus compañeros de por qué a una mujer se le debe preguntar por qué quiere ser presidenta, ¿no? Antonio. Es que, a ver, si la discusión estamos si hemos diferenciado la discusión para hablar de cuotas de género, o sea, hablar específicamente de la representación política que las mujeres actualmente no tienen, si el tema es, como ciudadanas no están teniendo por una situación particular de género la igualdad de condiciones para ejercer su derecho político electoral, padrísimo. Es que Pues ese es el esa es la- A ver, que se entienda. A eso venimos Por a eso, debatir. claro. Pues entonces nos paramos y nos vamos. Nos paramos y nos vamos, muchas gracias. Sin embargo, les dejo una notita diciendo que a mi parecer, para que no se crea que yo soy un misógino blanco heterosexual. Pero nadie ha dicho eso. Lo intuyo. Sí, por aquí está dentro de eso. Lo que yo quiero decir es, a mí me parece que actualmente el Estado sí tiene la responsabilidad de generar una política pública que define el problema mucho más amplio para poder entonces, en representación política, poder traer un gremio o un grupo o una generalidad social como lo puede ser las mujeres, porque yo entiendo que la vida se ve completamente distinta como mujer, se vive completamente distinto, y esa representación con la autoridad, los recursos y todo el valor simbólico que tiene,
pues hay que tratar entonces pensar que este grupo que está directamente afectado pretendería resolverlo. Que no necesariamente estás diciendo que solo si eres agraviado puedes tratar un problema. Pero eso no es el motivo. Creo que los mensajes que se mandan, y un poco complementando lo que tú estás diciendo, en términos de comunicación social, ¿no? ¿Cuál es la comunicación social que hay detrás de esta política? Porque sí, se habla de igualdad de circunstancias, pero por otro lado los mensajes que manda el gobierno, políticas enfocadas a mujeres, son solo eso, son solo temas sexuales, son solo temas de aborto, son solo temas de cáncer cervicuterino, etcétera, ¿no? También hay becas para niñas. O sea, hay becas por eso, oportunidades, a lo que voy es... ¿Habla de los Pero verás, tú estás de hablando... Peña Nieto o de como en una general, política del gobierno? de las políticas de los gobiernos, mexicano? de las Sí, pero políticas de los pasaste, o sea, pasaste de esta propuesta A lo que que tiene que ver voy. con cuotas a la agenda de género. Exacto, a lo que voy. Es, no se ha definido un mensaje claro de lo que se quiere con esta política de cuotas de género, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos a transitar? Sí vamos a transitar hacia la representación política, hacia las aspiraciones de lo que estamos hablando, pero ese es, por eso es el mensaje que está queriendo mandar el gobierno. El mensaje es, necesitamos más mujeres que nos representen. ¿Por qué? ¿Para qué? A ver, hay dos. ¿Cómo que por qué? A ver, deja que conteste. ¿Por qué? Es legítima mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué queremos más mujeres? Porque es nuestro O sea, ¿por qué no indígenas o nuestro chiles? derecho. Te la pongo en el contraejemplo. Yo buscaría que Eso va en el bloque 3. Ok, nada más para que vean que no es un tema que la estés calificando nada más porque sí. No, estamos hablando, las mujeres no somos un grupo minoritario, o sea, no nos pueden colocar. Por eso. Somos más de la mitad de la población. Yo lo somos sé. un sector Pero en cuanto a vulnerable, acceso pero a no derechos, sí son tratadas como un grupo minoritario por el tema exactamente. de las cuotas. Sí. O sea, No, por no no acceso a estoy tan derechos, segura. porque necesitan, digamos, este trato Lo que estamos diferenciado. aquí evidenciando yo creo que es dos cosas, que cómo generamos un cambio en las mujeres. Uno, lograr que las mujeres lleguen a estas listas, lograr que las mujeres estén en los Que no espacios de significa que poder. lleguen al Congreso. No, O sea, pero que llegar a las estén las listas es muy mujeres en importante. las listas No, pero, o sea, sigue siendo meritocrático. y que lleguen a esferas de poder, no necesariamente político. De ganar Cuando elecciones. de ganar elecciones, gana el mejor. El que hace la mejor elección, o el que, O sea, es como la quieras verlo. aristocracia A reunida ver, en el aquí Carmen nos Bueno, esperamos que empezó... acabe. El segundo punto es visualizar a las mujeres en el poder. Meritocracia, Que no se dice. hagan este tipo de preguntas, que no necesariamente se crea que las mujeres están ahí para cumplir un rol de género, que estén ahí para pasar, o sea, para que pasen Tengo pasen leyes de género. dudas que los Están ahí. partidos políticos entiendan el mensaje que tú entiendes. Tengo muchas dudas. Yo creo que es ocupar espacios precisamente para que se visibilice, ¿no? Eso de que estoy haciendo políticas de género, estoy trabajando para combatir. como ya lo dije. A ver, déjame preguntarle a Carmen. A ver, Daniela, También que la espérame. que está ahí es para cumplir Daniela, un espera un lugar. segundo. No, o sea, Deja preguntarle a Carmen, porque Carmen en el bloque 1 nos empezó a un poquito a explicar justamente esto de si la meritocracia, si cómo llegaban estas mujeres en estas listas bajo la propuesta que está ahorita, digamos, enviada por el presidente Peña Nieto al Congreso. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se puede, en efecto, lograr que sean las personas las más adecuadas, las más competentes, las que lleguen al Congreso y no simplemente por un tema de si tienen órganos sexuales femeninos o masculinos, ¿no? Como están las cuotas ahorita, lo que pasa es que, bueno, es 60-40 y lo que ha sucedido es que los partidos, para cumplir con su 40% de las cuotas, ponen a las mujeres que son las candidatas débiles, por decirlo de alguna forma, porque son las que tienen menos experiencia, etcétera. Las ponen entonces en los distritos que no son competitivos, en sus distritos que no son bastión. Lo que sucede con esto es que obviamente las mujeres, pues sí, los partidos cumplen con la cuota digamos, en la elección, las mujeres no llegan al Congreso, lo cual, digamos, no tengo ningún problema porque pues si no es el mejor candidato no tiene por qué llegar al Congreso. El problema es que entonces no hay ningún incentivo para que los partidos recluten más cuadros y entonces busquen los mejores candidatos. El problema Y ahí es que hay barreras de y que las entrada. pongan en bastiones fuertes. Exacto. Entonces Eso, ahí, ahí me están dando la razón a mí. Ahí me están dando la razón a mí, porque el mensaje no es estamos posicionando a las mujeres para incentivar la participación de las mujeres, Entonces. sino es para cumplir nada Pero más sí una se está reglamentación. incentivando, porque paralelo a pero sí que ha aumentado la presencia de mujeres. Exacto. O sea, han existido siempre trampas para burlar estas leyes, pero las mujeres están ahí. Cada vez vamos poniéndole, cada vez le vamos poniendo candados a estas trampas. Entonces ya las suplentes también tienen que ser mujeres. Poco a poco se van El eliminando problema es esas. que eso pasa. O sea, que si no hubiera las cuotas, entonces a lo mejor ni pondrían mujeres. Claro, Exacto. ahora, lo que no definió bien, pero lo haré en este momento, es que es las Juanitas, o también el tema de lo que se está tratando de resolver. Que esposas, es, hermanas. no nada más que se ponga en una lista, o sea, porque las listas son aquellos candidatos que no son votados y que entran en el sistema de proporcionalidad, entonces igual y no llegan. Claro. Está bien, porque es una forma de participación, pero las Juanitas también, y por eso, y para que vean que serio soy con mis principios, esto sí me gusta, que es
que el 50% de las candidaturas sean del mismo género, porque lo que pasaba es que entonces llega O sea, mujer, hombre, ¿no? Llega la mujer y su suplente, la mujer renuncia y entonces el suplente hombre es Era el que el toma el esposo, lugar, el el Congreso, esposo, ¿no? la prima, el amigo. Entonces llegaba así muy bien. Ay, se me fue la pluma. El partido cumplía y El decía partido cumplí y a la está mera hora. en las listas, llegó y después renuncia y llega un hombre. Entonces la paridad que podía estar 60-40 en las listas antes de la elección, ahorita se corrige. Eso a mí me gusta. Ahora, lejos estaría de decir que el actual sistema político hace que estas elecciones representen al mejor candidato y se elige al mejor. Son preferencias, no sé si son buenas, malas, racionales, igual y Al no. que la mayoría de la gente considera como el mejor. Sí, en ese sentido lo que me gusta y lo voy a hacer muy técnico es el escrutinio público elige quién va a llegar a ocupar una posición. Otra vez, ¿qué está resolviendo? Un problema de derecho electoral. ¿Qué puede derivar eso? Pues sí, que la mujer esté ahí participando. Pero lo que no me acaban de decir es entonces cuál es el valor agregado de que la mujer esté en sí mismo. Por eso. ¿Cuál es el valor agregado que el hombre esté ahí? Ninguno. ¿No? Ninguno. Yo digo que ninguno. Absolutamente Por eso, ninguno. ninguno tampoco. Entonces tu pregunta no tiene sentido. Entonces, dejamos Si el hombre no tiene y la mujer es que tampoco, entonces diciendo cuál es el estamos sentido. acotando la discusión. Es que la mujer llegue, sea un fin en sí mismo, estoy completamente de acuerdo. Es que ese es el punto. Pero ese es el punto. Para mí es completamente. Pero no me es para dijeron aquí, todos. o sea, tú dijiste aquí que era un medio. Lo de las cuotas de género era un medio. Para nivelar. Para lograr. La participación política. De que más mujeres implican una mejor legislación, digamos, en Ya temas por ley va a estar general de 50%. mujeres. Para mí no es eso. Para mí no es eso. Es justamente yo les propondría, ¿no? nivelar el que más mujeres puedan Yo quiero llegar. llegar a una... Ajá, Que que pueda Acuérdense llegar que a no un se punto. interrumpan. Porque Que además, quedan sus algunos de argumentos. los argumentos que se han dado, digamos, de propias mujeres en contra de las cosas que Sí. dicen, yo no necesito ayuda. Yo puedo hacerlo sola. Por supuesto que las mujeres pueden llegar al poder solas. Lo que a mí me parece que es una cuestión de injusticia es que como mujer tengas que esforzarte mucho más para llegar a un puesto, al mismo puesto que un hombre. Date cuenta de esto. Si se pasa Eso la ley, ocurre en muchas áreas. ya va a estar obligatorio que estén 50% mujeres y hombres. Fantástico. Pero ¿Cómo hay le llamo? candidaturas. De candidaturas. Candidaturas. Que, como lo hace, que como lo hace Aparicio, extrapolándolo más o menos, de las candidaturas estarían en el 75%, entre el 55 y el 75% ganando Sí. las Díganme. elecciones. ¿no? Entonces, ya por ley está ahí. Y luego. O sea, Luego tenemos una mayor por representación. eso, pero es que lo que yo, Las lo que yo mujeres estoy tratando de hacer es incorporan. no tratar de anestesiar el debate quiero- sobre los es que no me derechos quiero de las cerrar. mujeres, acotarlo únicamente al tema de la representación, porque si pasa la ley, de alguna manera los partidos van a tener que sacar un candidato mujer y ponerlo ahí Sí. a que compita. Que eso implique, porque lo han dicho en esta mesa y de allá que yo no esté entendiendo, y por eso estoy provocando una discusión, es ¿qué estás corrigiendo? ¿Dónde estás nivelando? Es que ¿Qué es el mismo moral? argumento ¿Qué de estás que echando quieren capacidades? Ahí sí, como yo dije hace ratito. Estás solucionando un problema de arriba, pero no estás yendo. Bueno, estás tratando de solucionar el problema de arriba, pero no estás yendo a la raíz. O sea, al momento en que. Pero al momento en que el gobierno no implemente políticas públicas o implemente alguna capacidad. campaña de educación, El- en el el- cual Bueno, se empiece a empoderar Pero a la estamos mujer. hablando de las Espérame. cuotas de A ver, Por eso, pero tienen que. Carmen tiene la mano levantada. A No Jorge pueden ir también. solas, porque si Y no, Ana. nunca van a ser temporales nada más. Vamos a tener las cuotas cuántos años. Porque el sistema no es que A ver, déjame. Es que creo que exacto. otra vez están cayendo en la discusión entre si es presencial o sustantiva la presencia de mujeres, digamos, ahí en el Congreso. Pero otra de las preguntas que también está conforme con este tema es, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no existe representación proporcional, donde no existe tampoco, existe reelección legislativa, es uno de los congresos con menos presencia de mujeres en el mundo occidental, en las democracias occidentales, porque no existen tampoco estas leyes ni estas cuotas de género. En México se está discutiendo con la propuesta de reforma política lo de la presencia pero en la reelección legislativa. O sea, la reelección legislativa, si mañana se aprueba en México y tenemos allá a Manlio Fabio Beltrones que vuelve a buscar su candidatura al Senado, una mujer muy difícilmente podría, Ana Villagrán, si quisiera competir en el año Porque 2018. aquí no se plantean las listas abiertas. El Exacto. tema es que allá sí. Exacto, pero entonces... Bueno, pues, Sí, pero eso sería otra labor reforma mía y otro problema dentro que- del partido político, trabajando, generando política Exacto. y buscando un espacio, pero por mi capacidad. O sea, que a mí las cuotas de género ya me aseguren una posible candidatura, no quiere decir que voy a llegar al cargo. Yo me tengo No, ya que lo esforzar. mencionaban. Y es algo que el Partido Acción Nacional, por lo menos en el Distrito Federal, sí incentiva mucho. O sea, que las mujeres tengamos la misma oportunidad de contender por un cargo, pero es una cuestión personal. Pero Las entonces mujeres chequen tenemos cuáles que esforzar. distritos podrían ser más competitivos para las mujeres. Ese también lo menciona mucho Aparicio en los estudios que ha presentado. O sea, regularmente cuando se dan esto de las cuotas de género, regularmente a las mujeres se les dan distritos perdedores, o sea, que históricamente Sí. no son ganables. ¿Y cómo Eso pero también cómo es se algo que puede tiene que arreglar eso? discutir.
A ver, Carmen. Justamente con lo que estaban diciendo, las cuotas en sí que no solucionan el problema. Y uno de los problemas es que, ¿por qué las mujeres son los candidatos débiles? ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Entonces, justamente una de las ventajas que yo le veo a la iniciativa de Peña es esto, que al poner las candidaturas en un 50-50, cuando están en 60-40, los partidos ponen a las mujeres en los distritos que consideran débiles, pero cuando las candidaturas las vuelven en un 50-50, obviamente un partido lo que busca es ganar y no está en su perspectiva perder el 50% de los distritos, lo cual los obliga a buscar buenos candidatos y desde antes porque van a estar mujeres, ahí preparando a las mujeres y las mujeres van adquiriendo una mayor experiencia a preparar cuadros, y además que esto se adquiere desde los niveles locales, que eso es lo que mayor experiencia le da a las mujeres. Han habido muchos esfuerzos de capacitación por parte de los partidos políticos. Ahorita el IFE ya está obligado a dar el 2% de capacitación al área de mujeres. Y eso está súper bien porque es de presupuesto, no solo tenemos que hacer como tú lo bien mencionas, no solo nos tenemos que concentrar en la aspiración, en que lleguen a los cargos, es un problema integral. O sea, ahorita que los partidos un segundo paso de las capacitarlas. cuotas de género, si complementar esto con la reforma política de lo que comenta Genaro de reelección legislativa, ¿no? Creo que sí se podría hacer un quality assessment, como una valoración de la calidad del desempeño de las legisladoras, ¿no? Y precisamente tener un plan de carrera bien definido. A mí lo que me... O de los legisladores. ¿no? Y a Daniel, Estamos hablando de mujeres. A mí me encanta la discusión, pero no creo que estamos concentrándonos solo en la política. No creo que a la mujer le cuesta mucho trabajo llegar en otros ámbitos laborales. O sea, en el empresarial. Saqué el tema empresarial hace rato porque en Europa... Noruega tiene cuotas en las empresas. En los... ¿cómo se dice? En las mesas directivas de las empresas tienen una cuota para mujeres, ¿no? Y son países cuyos temas educativos son mucho más avanzados, países mucho y el sector privado. Sí, el sector privado. Y les costó entrar muchísimo con esas leyes. No fue algo fácil porque los hombres en las empresas no querían que eso sucediera porque usamos los mismos argumentos que estamos usando en la mesa. Entonces, ¿para qué quieres que una mujer esté ahí? No, y podemos ver la lista de Forbes, de los mexicanos más ricos. Podemos ver Entonces lo que tenemos realmente que cuestionarnos es realmente si con esta propuesta que envía el presidente Enrique Peña Nieto pretende solucionar algo, porque a mí me parece súper incongruente que proponga un 50 y un 50 cuando tiene nada más 3 secretarias de Estado. O sea, ¿qué pasa? Cuando en el Estado de México tenían el problema del feminicidio más alto que en Ciudad Juárez y el señor no hizo nada. O sea, cuando en el Estado de México desapareció el Instituto Mexicano de las Mujeres que el PAN en el 2001 impulsó con Fox. O sea, es una política de Estado. O sea, de acuerdo a la Plataforma de Acción de Beijing firmada en 1995, hay 12 obstáculos para el desarrollo de mujeres y no solo... es mucho pero algo está haciendo. O sea, en cierta manera, algo está haciendo. Me parece, o sea, sí. Una política, ¿estás de acuerdo con ella? Pero, o sea, ya lleva... O sea, ya un año de gobierno y es lo primero de postura de género que lanza. O sea, el argumento de Ana es muy importante porque en efecto le está volteando a ver al legislativo, le dice al legislativo, tú pones mujeres, pero yo ejecutivo, tiene 3. Tengo 3, que ha sido el histórico. De Peña Nieto, ¿por qué tiene solamente 3 mujeres en su gabinete? Cuando platicamos aquí sobre el gabinete de Enrique Peña Nieto, a mí me llamaba mucho el tema de Claudia, ¿no? De Claudia Ruiz Massieu, que había tenido una trayectoria muy importante en la política, ¿no? Pero no había tenido trayectoria en turismo, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es el quality assessment? ¿Cuál es la evaluación de calidad que hizo Enrique Peña Nieto para decir? Ponerla ahí, a ver, Daniel. Igual y lo ha hecho bien, perdón, hasta ahorita. Una cosa súper importante. Creo que eso es uno de los puntos a los que las mujeres son juzgadas mucho más fuerte que los hombres. Porque aquí nos estamos intentando decir, ella no tenía experiencia en turismo. Eso lo hicimos con todos los cargos. Sí. Y es una cosa que pasa mucho y que creo que es una de las barreras a las que me refiero. Llegan las mujeres a estos puestos y se les critica todo, cómo se vistieron, cómo se peinaron, que si está muy flaca, que si Josefina Vázquez Mota era anoréxica. En ese mismo tema... Que si Hillary Clinton lloró. No, en una entrevista a Cristina Fernández de Kirchner, la tanta entrevistando le preguntan, Presidenta, ¿por qué se pone leggings? ¿Cuántos zapatos tiene? Y ella dice, ¿cuándo le preguntas a un hombre cuántos trajes tienes? O ¿qué va a hacer tus hijos? ¿Con quién los va a cuidar? Le preguntan a los hombres quién va a cuidar a tus hijos. O sea, el discurso sigue siendo el mismo. Ahora, Antonio está haciendo ojos de sospecha. Esa es una de las barreras. Es que, a ver, fantástico lo que sucede en Noruega, porque ahí lo que estás haciendo es una cuota de género. O sea, padrísimo. Quiero regresar a eso, porque lo que estás solucionando ahí... ¿Qué fue lo de Noruega? Ya me perdí. No, las cuotas ahí lo que estás diciendo es que no sea por mera voluntad de un individuo que pueda discriminar a una persona. O sea, yo
como jefe de la mesa directiva puedo decir quién entra y quién no. Ahí lo que estoy diciendo es no, tiene que estar una mujer para que tú nunca la puedas segregar. ¿Por qué? Porque el Estado noruego, como muchos otros estados, que México es la excepción, porque ese no lo tiene un sistema educativo que fomenta capacidades, que está trabajando con las mujeres desde una temprana edad, está teniendo los servicios públicos necesarios para que entonces cualquier ciudadano pueda llegar y tener las mismas capacidades, y ya una vez en el proyecto de vida que cada quien elija, no exista ningún impedimento a que se segregue por un tema de género. Tú dices que hoy en México, debido a que la situación no es igual y el contexto es diferente, la mujer no tiene las mismas capacidades que los hombres para otra llegar a vez, sus el regateo a la realidad. Bueno, a ver, con ese regateo a la realidad, con ese regateo, Marcos, entonces tenemos que ir a un corto, se acabó el tiempo de este bloque, se pasa rapidísimo, el tiempo es un tirano. Está muy divertido el programa esta noche y además también está muy sustantivo, pero vamos al último corte de la noche, vamos a regresar a hablar sobre los efectos adversos de las cuotas, si los tienen o no en México, y sí, ¿qué se puede hacer para mejorar, digamos, la propuesta enviada por el presidente Peña Nieto? No se vayan, volvemos después del corte. Es demasiado rápido. Gracias por continuar con nosotros en el último bloque de la noche, el más corto de todos. Tenemos que concluir, tenemos que ir avanzando, digamos, hacia una serie de propuestas de cómo se podría mejorar esta propuesta de Peña Nieto para el Congreso, o no, o quitarla de plano la discusión como tal vez Antonio ya sugirió a lo largo de la noche. Pero, Carmen, no me has contestado todavía cómo se puede arreglar el tema de la distritación, de dónde compiten las mujeres en distritos débiles, qué se podría hacer institucionalmente para que mujeres realmente puedan competir en distritos donde se sepa que pueden ganar y que puedan, por lo tanto, llegar al Congreso. Es lo que decía hace rato, justamente esta idea de que las candidaturas sean 50-50, creo que sí es una forma de arreglar este aspecto, porque entonces los partidos sí se ven forzados en los distritos que usualmente mandaban a las mujeres a los sitios perdedores, pero como ya los sitios perdedores no les alcanzan para el 50%, entonces necesitan buenas candidatas y necesitan hacer un mejor reclutamiento de candidatos. Eso, para mí eso es una buena forma de mejorar justo esta cuestión de que las mujeres no llegan. Está en el partido político. O sea, si el mecanismo fuera, vamos a abrir las listas para que en este distrito pueda competir cualquier persona, sea hombre, mujer, un migrante naturalizado chino, o sea, cualquier cantidad de minorías, no. Bueno, tienen que otorgarla en una candidatura ciudadana, pero se otorga desde la cúpula partidista. O sea, no es cualquier ciudadano puede llegar, registrarse y competir por el mejor puesto compitiendo contra otro perfil. Eso no sucede. Entonces, incentivar a la participación no creo que suceda porque hay otra barrera a la entrada, que es, primero, milita. Claro. ¿En qué partido vas a militar? ¿Qué partido te va a reconocer para que puedas entrar a la lista? ¿Qué partido? Espera, que entres a la lista y después el escrutinio público, que a mí me encanta, te elija como la candidata o el candidato que pueda llegar al Congreso. Sí. Hay barreras a la entrada que no se están corrigiendo. Ese es mi tema. Ajá. Esas son las barreras institucionales que tenemos todos. O sea, estás corrigiendo una de las barreras. La de cuota no. Sí, para los que ya están politizadas, las que ya están militantes, las que ya están en la estructura. Otra propuesta. ¿Cómo crees? O sea, ¿hay otra manera de repartir este poder que está desproporcionadamente repartido? Evaluación de calidad de los legisladores. Eliminando este tema. ¿Esto va a hacer que más mujeres lleguen? Sí. A ver, es que es justo esto. Porque si tú presentas estadísticas, indicadores de las relaciones, cómo se están dando relaciones entre mujeres y las expones y las dices, pues creo que podrías hacer una evaluación. Pero la gente no se va a estar enterando. Pero ¿bajo qué criterio los evalúas? ¿Bajo qué criterio? O sea, legisladoras mujeres, ¿no? ¿Están desempeñando un papel bueno? ¿Están desempeñando un papel malo? Legisladores... ¿Qué? No. Legisladores masculinos. Están desempeñando un papel bueno, un papel malo, ¿no? Entonces hay una... ¿Pero qué es un papel bueno o un papel malo? ¿Cómo vas a hacer que unas estadísticas lleguen a que las mujeres lleguen a... Es que ahí estás tú replicando lo que yo trato de denunciar. ¿Por qué tenemos que corregir en el ejercicio de un derecho a las mujeres? Sí. Al ciudadano. El ciudadano actualmente tiene barreras a la entrada. Pero estamos hablando... Espérate. No nos grites que me asusto. ¿Qué vas a decir? Ahí me vas a dar la razón porque es justo el tema. Porque están marginadas y porque tienen una... Es que es justo eso. Entonces, esa marginación específica de las mujeres no estás corrigiendo con esta cuota. No, pero no pretende cambiar el... O sea, mi punto es... tenemos que hacer acciones integrales. Hay que hacer políticas públicas para niñas, políticas públicas para jóvenes, políticas públicas para la mujer. Y además que las mujeres puedan llegar a espacios de poder. Pero está repitiendo otra vez el ciclo. Está repitiendo esto de comunicación social que yo estaba diciendo hace rato. ¿Crees que no está bien comunicado? No, ajá, creo que no está bien comunicado lo que estás diciendo. Estoy tratando o sea, no sé. O sea, creo que no hemos armado. Si el gobierno lo comunica bien o mal,
O sea, Es todo, es todo. Pero es una... pero desde el punto de la política. ¿Me O sea, permiten? estamos analizando el funcionamiento de unas cuotas. Sí, pero justo A ver, pero al mismo No, no hay tiempo, discurso que al mismo no tiempo es representó importante Peña, ¿no? que lo comunique bien el gobierno para que sepamos los ciudadanos, pero en el Congreso va a pasar. O sea, en el Congreso hay consenso, ¿no? De que pase Sí. esta Sí, no, propuesta de Todo lo que Porque representa. justo Entonces, pueden mejorar bastante. ¿cómo la O sea, mejorarías? Mira, por ejemplo, la senadora Gabriela Cuevas acaba de PAN. proponer, sí, del PAN, paridad de género en nombramientos de puesto de mando. O sea, no solo estamos hablando de que nos dé paridad en el gabinete del presidente, Ajá. que sería muy bueno y congruente de su parte. Por ejemplo, en el Poder Judicial, de 1.408 magistrados, ministros, jueces, solo el 20% son mujeres. Y algo que corresponde al Ejecutivo, 54 nombramientos de embajadores y cónsules enviados por el Ejecutivo, solo 8 mujeres. O sea, creo que tiene que haber paridad en todos los niveles de gobierno. Y Gabriela Cuevas está Y no proponiendo solo de esto para el gobierno. Ejecutivo, digamos, Ajá, embajadores, sí, o cónsules. sea, y por ejemplo, la diputada Flor Pedraza también es homologar las cuotas de género en los locales y en los federales, porque en los congresos locales... Locales es una muchas historia veces- completamente Claro, distinta. claro, ¿Puedo tiene que proponer haber algo? una estructura ¿Puedo a nivel proponer algo? nacional. Jorge propone. y luego Yo me habla salía un doctor. poco del tema de cuotas de género y hablaría de cuotas a población indígena, ¿no? Hay 28, es la otra pregunta. sí, 28 distritos electorales en los cuales más del 40% es población indígena aquí en México. Y hay como el 6% de la población está considerada como población indígena en México. Entonces yo sí le añadiría una cuota de... Sí, ahí hay una los politóloga que se llama distritos, Malatón que dice que los asientos reservados deben ser para estas identidades Exacto. indígenas Ajá. y las cuotas para Eso mujeres, a ¿no? mí me queda clarísimo cuál es el valor agregado. Así. Bien. No, y Tenía también clase. hay que entender que la discriminación es multidimensional. O sea, hay mujeres Sí, indígenas claro. que son doble vulneradas. Entonces yo ahí... Y ¿Y el lesbianas y gays? No, ¿Cuotas pues no, también? digo, ¿cuántos O sea, son? indígenas sí. ¿Cuántos senadores son gays? Pues no sé, tú dime, ¿15%? No, yo no sé. No sé, estadísticamente. Pero a lo que voy, el IFE ha estado trabajando poco a poco, o sea, digo, en un proceso muy lento con Perú y con Bolivia, que tienen poblaciones indígenas. Bolivia tiene población indígena del Tiene 50% y en 2009 cambió la constitución, ¿no? Digo, a pesar de que su presidente sea un homofóbico terrible, ha logrado... Es un indígena que llegó a... pero han logrado batallas importantes, ¿no? Creo que en México nos falta mucho todavía entender este proceso y sí La definir... inclusión de los indígenas en la vida en general. Sí, Claro, no claro. solo en la política. Exacto. O sea, en todo. Es que tú me diste ahorita una gran idea, justo con lo que estabas ¿Qué idea diciendo te di? sobre lo del Poder Judicial. Lo que estoy diciendo es, a ver, reconozcamos vulnerabilidades, propuestas, es decir, entendamos que quiero decir una propuesta. Propuesta de Toño. Propuesta mía. No, porque no ibas a dar televidentes, propuestas. No, Propuesta se me de- acaba de ocurrir. Es una línea argumentativa que se puede considerar. Ok. Si nosotros hacemos un enfoque, porque lo que estás haciendo ahorita con la cuota de género es un top-down approach, o sea, desde arriba hacia abajo abajo. estamos tratando de ver desde la posición del Ejecutivo qué podríamos corregir en lo más superficial del Legislativo, que es lo federal. Lo que deberíamos hacer es corregir, justo como estabas tú diciendo esto de las políticas integrales y ampliando el tema de los indígenas, Poder Inclusivas. Judicial. Lo que tenemos que hacer es ver qué manera las instituciones que están fomentando la participación en cualquiera de los ámbitos y sus procedimientos podrían desarrollarse de tal manera que no discrimine a nadie, considerando la vulnerabilidad específica de las mujeres, la vulnerabilidad específica de los indígenas o una serie de vulnerabilidades en general. Y si entonces eso lo estamos corrigiendo de tal manera que esté el camino libre para que en lo más alto Pero no entendí la propuesta. del ejercicio Lo entiendo como un marco teórico de una propuesta, de una... O sea, el mundo Como feliz la de la exposición de motivos. Esta es la exposición de motivos de la ley. A lo que voy concreto es, 5 cuartillas de exposición de motivos. A ver, déjalo que termine. ¿cómo llega una mujer a ser juez? No hay un servicio civil de carrera, no hay una evaluación docente. Claro, no hay claro, persona. claro. O sea, estos son los mecanismos en procedimiento. ¿Cómo llegas a participar en puestos de toma de decisiones ¿Cómo? público? No sé. Es justo lo que estoy Entonces, diciendo. era la Eso es justo lo que estoy diciendo. Las cuotas son una, A ver, eso es lo Dalila, maravilloso. Escucha, el tema es, los procedimientos para participar deben estar revisados de manera que transversalice todas estas deficiencias, todas estas vulnerabilidades, de tal manera que cualquiera pueda llegar como ciudadano. Y entonces estar viendo que el abanico Sí. es lo más amplio Pero posible bajo El qué problema, y mecanismo? vayan el llegando. problema es que vayan no llegando. todos los ciudadanos llegan. Es un tema o de sea, las arrastrar el mujeres no lápiz de llegan. política pública, que nosotros estamos muy concentrados por una tradición virreinal de darle todas nuestras cargas al presidente y a su No, gabinete. no, pero es que suena muy ideal, A ver, pero ¿bajo qué servicio civil de mecanismo llegamos a carrera, eso? servicio civil de Claro. carrera. A ver, Daniela, Las mujeres no están llegando. ¿te quedaste con una idea clara de la propuesta? No.
Servicio Me Civil quedé de con la idea Carrera. clara de que El las Servicio Civil de cuotas Carrera son que esté evaluando el rendimiento de cualquier puesto en el servicio público, que entonces permita que cualquiera que tenga la capacidad pueda participar. Y de otra parte, el Estado cuando ya fomentando llegaron. eso. Pero entonces, para que lleguen, ¿Cómo? Queda poco ¿Cómo tiempo. se va a Daniela, llegar? a ver, ya Ana ya nos dio una propuesta, Carmen ya dio una, Antonio ya también dibujó una, ¿tú? Yo creo que las cuotas, ¿cómo que evidentemente, dibujé? como cualquier política You- pública, van a you tener, draw. Es no un van a ser pochismo. perfectas, pero yo creo que las cuotas son una manera bastante eficiente de que las mujeres lleguen a puestos en donde donde hay barreras para su entrada. Entonces, yo las apoyo y creo que es Como mujer, saltamos esas barreras. Lo que yo estoy diciendo es quitemos esa barrera para todos. Es justo eso. Ya, me callo. Ok. Tú, indígenas, dijiste. Indígenas, así. ¿De qué otra forma? ¿De qué más se podría mejorar esta...? Pues a mí me parece que, o sea, el tema que platicamos ahorita de preferencias sexuales, o sea, no, creo que no lo metería tanto así. Quizás sí tendría como una visibilidad más hacia transexuales, hacia intergenders, o sea, hacia este tipo de grupos que son mucho más vulnerables y que sí necesitan políticas específicas que quedan fuera del entendimiento de los hombres heterosexuales, como decía Daniela. Blancos heterosexuales. Marco Vinicio. Como lo dije hace rato, que se cambia realmente la estructura para que llegamos a no necesitar de las cuotas. Porque podemos empezar a meter O sea, para ti le preguntas hasta cuándo, ¿no? La ¿no? O temporalidad. sea, porque sí son necesarias y creo que son necesarias hoy, pero ¿cuál va a ser ¿hasta cuándo lo vamos a tener? Esperemos que algún día por eso, pero intentamos implementar políticas públicas desde abajo para que no suceda, para que no necesitemos de estas Fue cuotas lo en que algún decía futuro. Toño, ¿no? Exacto. Qué bueno que me entendieron. Y una hace rato última eso. pregunta, porque nos queda todavía un minutito y medio. Jóvenes, también la idea de cuotas, o sea, cuotas para jóvenes, centros reservados para jóvenes. Indígenas ya dijeron que sí, gays más o menos que no, que solo los transexuales. Para tu caso, jóvenes no, ¿verdad? ¿Alguien diría? No, ya lo han dicho en varias ocasiones. Pero es que no es el mismo debate. Es que es otra vez, o sea, las cuotas que vamos a... Es que no es lo mismo. A ver. Cuotas para mujeres y cuotas para No, jóvenes. ok, no puede ser. Difuminemos ahí cuáles son las barreras. Es que es Exacto, eso. no somos un grupo... No me A ver, considero ¿cómo que no? los Espérame, jóvenes sí. estén Lo que se tiene que excluido incentivar nuevamente es a nivel su hegemónico, como el capacitación género, como cuestión de dentro de género. los partidos políticos o dentro creo que la misma- No, que quede claro que esta mesa no está diciendo que los jóvenes no están en situación de vulnerabilidad. A la misma forma... Tú sí lo creías, ¿no? Yo no, Tú sí lo crees. Justo, pero no a la misma forma que las mujeres. Exacto. Yo creo que pero no a su el nivel. camino para el acceso a los jóvenes es la misma renovación de los partidos políticos, ¿no? O sea, es exigencia de los militantes que son jóvenes, ¿no? A que su partido se renueve, que tengan nuevas tecnologías, que tengan mayor Sobre acceso. los militantes que eso están en ¿no? la estructura. Es Bueno, sobre con ese tema militantes para el terminamos. partido político. Con ese tema terminamos. Voló el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Carmen. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Daniela, también. Gracias a ustedes. Los invitamos a seguir la página, a visitar la página de Noticieros Televisa para poder ver este programa en línea y los demás programas que hemos realizado a lo largo del año. Se despide ustedes, Genaro Lozano. Sigan la cuenta de Twitter, @SinFiltroTV, donde anunciaremos los temas de las próximas semanas. Gracias.